Hay personas que creen que el amor verdadero siempre va a esperar, que esa mujer que estuvo en las buenas, en las malas, en los silencios y en las tormentas, nunca se va a cansar. Creen que porque ella ama, también aguanta, porque comprende, también soporta, que porque perdona, también olvida. Y ahí comienza el error más caro de todos. Porque cuando una persona no te valora mientras te tiene, la vida, tarde o temprano, se encarga de mostrarte el tamaño de lo que perdió. No lo hace de inmediato, no. La vida es más sabia que eso. Primero deja que el ego celebre, que la soberbia aplauda, que la vanidad se emborrache con espejismos. Y luego, cuando ya no hay vuelta atrás, le pone el espejo en el alma. Y entonces duele. Duele darse cuenta tarde. Duele descubrir que aquello que parecía seguro era sagrado. Duele comprender que esa persona que estaba a tu lado no era costumbre, era bendición. Y duele aún más entender que mientras tú mirabas hacia afuera buscando novedad, belleza pasajera o emociones vacías, estabas dejando morir el jardín más real que habías tenido en tu vida. Hoy quiero hablarte de eso, de cuando alguien no valora a su pareja durante años, de cuando se acostumbra a recibir amor como si fuera obligación, de cuando deja de mirar con gratitud a quien lo estuvo y sostuvo el alma tantas veces, y de cómo la vida, con la justicia silenciosa pero perfecta, termina enseñándole una lección que jamás olvidará, porque hay abandonos que empiezan el día en el que alguien se va. Empiezan cuando uno deja de ver, cuando uno deja de agradecer, cuando deja de escuchar y cuando deja de elegir a la persona que tiene al lado todos los días. Bienvenidos una vez más al diario de Lights Up. Una relación larga no se rompe de la noche a la mañana, se rompe en pequeños gestos invisibles, en palabras que hieren y luego se minimizan, en indiferencias repetidas, en promesas que se ven o se van posponiendo, en ausencias emocionales, en miradas que ya no se detienen, en detalles que dejan de existir, en la costumbre peligrosa de pensar ella siempre va a estar. Y muchas veces quien no valora, quien se da cuenta del daño que hace, lo hace muy tarde. Sigue viviendo como si el amor del otro fuera una fuente inagotable, como si esa persona no sintiera cansancio, como si no le doliera ser ignorada, comparada, menospreciada o reemplazada por migajas. Pero el corazón humano tiene memoria y el alma, aunque ame profundamente, también conoce el límite. Imagina a una mujer que ha compartido años de su vida con un hombre, años de apoyo, años de construir juntos, años de poner el hombro cuando nadie más estaba, años de maternidad, de trabajo, de cansancio, de fidelidad emocional. Ella estuvo allí cuando él no tenía nada, cuando dudaba de sí mismo, cuando el mundo lo hacía sentir muy pequeño. Ella fue su refugio, fue su fe y fue su casa. Pero con el tiempo, él empezó a mirarla como si ya no tuviera brillo, como si su presencia fuera parte del mobiliario de la vida, como si todo lo que ella daba fuera simplemente normal. Y así, sin darse cuenta, dejó de nutrir el vínculo que ambos tenían. Ya no la escuchaba con el alma, ya no la admiraba con su entrega, ya no veía sus lágrimas escondidas, ya no entendía que esa mujer se estaba apagando por dentro mientras seguía funcionando por fuera. Porque muchas mujeres
no se rompen haciendo ruido, pues se rompen en silencio. Siguen cocinando, siguen trabajando, siguen acompañando, siguen sonriendo a medias y mientras por dentro van recogiendo los pedazos de una decepción que nadie nota. Y entonces aparece el veneno más viejo del ego, la ilusión de que afuera hay algo mejor, alguien más joven, más llamativa, más fresca, más deseada por los ojos superficiales del mundo, y quien no supo valorar, cae en la trampa de confundir novedad con verdad, cae en la arrogancia de creer que aún puede empezar una historia más emocionante sin pagar el precio de destruir la anterior. Cae el espejismo de pensar que la belleza extrema puede reemplazar la conexión profunda y la historia compartida, la lealtad probada y el amor construido por años. Pero la vida observa en silencio y la vida sabe algo que muchos olvidan. Lo que brilla no siempre abriga, lo que seduce no siempre sostiene y lo que llega fácil muchas veces se va aún más fácil. Al principio la persona que dejó de valorar se siente triunfante, siente que ganó, que rejuveneció, que volvió a despertar una parte de sí misma o de sí mismo que creía dormida. Se convence de que tomó la mejor decisión y hasta justifica su crueldad diciendo que merece ser feliz. Pero no hay verdad real construida sobre la humillación de quien te amó bien. No hay paz verdadera cuando abandonaste a quien te dio lo mejor de su vida y cambiaste por una fantasía. No hay celebración duradera cuando en el fondo sabes que no cerraste una historia con dignidad, sino con puro egoísmo. Y aunque tarde un poco, el vacío empieza. Primero llega de forma discreta, como una incomodidad rara en medio de momentos que deberían ser felices, como una sensación de ruido interior, como una nostalgia que no avisa, como una comparación inevitable entre lo nuevo y lo verdadero. Porque la juventud nueva, sí, esa nueva persona que podrá tener toda la juventud y podrá tener toda la belleza y podrá tener toda la admiración momentánea, pero no tiene historia, no conoce tus heridas antiguas, no estuvo cuando lloraste en secreto, no sabe quién eras antes de caer y ni cuánto te costó levantarte. Además, no tiene las cicatrices compartidas ni el lenguaje íntimo que solo construye los años de una pareja. Y entonces empieza la primera grieta en la conciencia. Te das cuenta de que perdiste profundidad por seguir apariencia. Lo que antes parecía emocionante comienza a sentirse hueco. Las observaciones son bastante odiosas, pues por las conversaciones no tienen raíz, los gestos no tienen memoria, las caricias no reparan, las risas ya no alcanzan y el miedo de ese escenario y en medio de ese escenario aparentemente brillante aparece el nombre que no querías recordar. Sí, el de la persona que sí estuvo, el de esa mujer que te amó cuando aún eras un proyecto incompleto, el de esa compañera que conocía tus sombras y aún así se quedaba a tu lado, el de esa presencia que parecía eterna hasta que dejó de estar. Y ahí comienza el verdadero castigo de la vida. No siempre te quita cosas, a veces simplemente te deja vivir sin aquello que no supiste cuidar. Eso rompe más que cualquier grito, porque cuando una persona buena se va de verdad, se lleva algo más que su cuerpo. Se lleva la calidez del hogar emocional, se lleva la certeza, se lleva la mirada que te veía incluso cuando ni tú te soportabas. Se lleva esa energía silenciosa que sostenía la casa, los días, el ánimo, el orden invisible de la vida. Hay personas cuya presencia no se entienden hasta que faltan, como el aire, como la luz, como el agua tibia en el invierno. Uno cree que siempre estarán, hasta que la ausencia convierte lo cotidiano en un desierto. Y la vida de quien no la valoró empieza a tornarse. No necesariamente de manera escandalosa. A veces
cambia en lo íntimo, en la energía, en el cuerpo, en la paz mental, en el método en el que el mundo empieza a pesar más. Porque la culpa no siempre llega gritando, a veces llega como insomnio, como ansiedad, como irritabilidad constante, por ejemplo, como cansancio emocional, como una tristeza que no se puede explicar, como una sensación de fracaso que ningún maquillaje externo puede tapar por mucho que pongas capas y capas. La persona empieza a verse distinta, pierde el brillo de los ojos, pierde el entusiasmo, pierde el centro, porque uno traiciona algo verdadero. Y sí, cuando traicionas eso que es verdadero, aunque nadie más lo vea, el alma sí que lo sabe. Y le entristece. Y por lo tanto, el alma cobra factura. Tal vez por fuera todo parezca seguir normal. Tal vez incluso intente demostrar que estás mejor que nunca. Subes fotos, sonríes, presumes, actúas, exageras de felicidad. Pero por dentro algo se está requebrajando un montón. Porque no hay pose que calme el juicio de la conciencia. Empiezan entonces los recuerdos. Esa cena sencilla que ahora parece un banquete perdido. Ese mensaje de cuidado que antes parecía rutinario y que hoy se siente oro. Ese abrazo que estaba disponible cada noche y que ahora ya no existe. Ese modo en que esa persona sabía entender sin necesidad de palabras. Ese amor maduro, profundo, sereno, que fue desapareciendo por no tener brillo superficial, ese brillo de la novedad. Y ahí llega el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tardío es una casa sin puertas. Te encierra con tus propios errores. Te obliga a mirar una y otra vez la escena de lo que pudiste haber cuidado y no cuidaste. Te hace escuchar frases que antes ignoraste. Por supuesto, te devuelve las lágrimas que no tomaste en serio y también te pone frente a la versión de ti mismo o de ti misma que destruyó algo valioso por alimentar una carencia infantil. Porque seamos honestos y honestas, muchas veces quien cambia de amor real por apariencia no lo hace por valentía, ni lo hace por amor, lo hace por vacío, por miedo a envejecer, por la necesidad de la valoración, por ese ego tan frágil, por querer sentir que todavía puede conquistar, elegir e impresionar. Y cuando su euforia baja, queda el desierto emocional. La nueva relación, sí existe, empieza a mostrar su verdadera cara. La que era ligera se vuelve inestable, la que era admiración se vuelve interés, la que era pasión se vuelve costumbre, y cuando desaparece la emoción inicial ya no queda sustancia suficiente para sostener una mentira. Entonces, pues esa persona mira hacia atrás, pero ya es muy tarde, porque la persona que fue herida ya no es la misma. Y he aquí que hay algo profundamente importante. Quien fue subestimada durante años no suele irse de un día para otro. Se va internamente mucho antes de cerrar la puerta, porque primero llora, luego intenta hablar, luego espera cambios, luego vuelve a creer y luego se decepciona una y otra vez. Y así, hasta que un día algo dentro de ella se acomoda. No porque deje de amar de golpe, sino porque se cansa de sangrar por el mismo lugar, el corazón. Y cuando finalmente se va, no siempre se va por la otra persona, a veces se va por ella misma, por su dignidad, por su paz. Por el derecho de volver a respirar sin sentirse insuficiente, pero también puede ocurrir que la vida la presente a alguien que la sepa ver, alguien que admire lo que tú desperdiciaste, alguien que bese con respeto las cicatrices que tú
ayudaste a abrir. Alguien que valore su madurez, su ternura, su profundidad, su belleza serena, su historia de fuerza. Y eso, alma de luz, eso es una de las lecciones más duras para quien no supo valorar. Ver que la persona que dabas por sentada florece lejos de ti. Ver que sonríe distinto, que vuelve a brillar, que alguien más sí siente el tesoro que tenía enfrente. Ver que aquello que tú llamaste costumbre, para otros es un milagro. No hay castigo más silencioso que ese. Porque entonces es ahí cuando comprendes que no era ella quien valía poco. Esa mirada era tu mirada que la estaba enfermando. No era ella quien había perdido encanto. Eras tú quien se había acostumbrado demasiado a recibir sin agradecer. No era la relación la que no tenía valor. Para nada. Eras tú quien no tenía la conciencia suficiente para reconocerlo. Y el impacto de esa comprensión en la salud emocional, pues la verdad es que puede ser devastador. Porque la culpa desordena, la nostalgia consume, la comparación hiere, la soledad pesa distinto cuando sabes que fue provocada por tus decisiones. Ya no es una soledad inocente, es una soledad merecida. Empiezas a despertar con una sensación gris, pues las cosas que antes te entretenían pierden sabor, tu energía se vuelve pesada, el cuerpo habla lo que la boca calla. Puede aparecer ansiedad, mal humor, tristeza crónica, incluso una sensación de vacío, de dificultad para dormir, e incluso una desconexión emocional. Porque la pérdida de alguien valioso no solo afecta al corazón, afecta al sistema completo de la vida. La mente se llena de si hubiera escuchado, si hubiera cuidado, si hubiera sido más humilde, si hubiera dado amor en lugar de migajas, si hubiera entendido a tiempo que la belleza más grande de la persona no está en la que muestra por fuera, sino en la que sostiene por dentro. Pero la vida no negocia con los hubiera, la vida enseña con hechos. Y he aquí, aparece una verdad dolorosa y necesaria. Muchas personas solo aprenden el valor del agua cuando atraviesan la sed. Mientras tienen al lado a alguien noble, les restan importancia, se distraen, se acostumbran, se quejan, critican, comparan, incluso buscan defectos. Pero cuando pierden esa fuente de amor real, entienden que no era fácil encontrar algo así. Porque una pareja que ha cambiado contigo durante años, que ha caminado, que ha evolucionado, no es cualquier cosa. Es testigo de tu historia. Una compañera es testigo de tus derrotas. Es abrigo de tus inviernos emocionales, el espejo, el sostén, el refugio y la verdad. Y tratar eso como si fuera reemplazable es una arrogancia que la vida tarde o temprano desmonta. Te voy a dar un ejemplo. Imagina a un hombre que pasó 20 años junto a una mujer buena. Ella no era perfecta, pues claro que no, nadie lo es, pero era leal. Era una mujer, pues trabajadora. Era de esas mujeres que sostienen sin hacer escándalo, de esas que convierten una casa en un hogar, de esas que aprenden tus silencios, tus heridas, tus necesidades, de esas que están, que durante años ella lo apoyó, lo acompañó cuando perdió trabajos, lo animó cuando quiso rendirse, postergó cosas suyas para que el proyecto de ambos funcionaran. Crió hijos, resolvió problemas, administró cansancios y aún así él empezó a verla como si ya no tuviera magia. Un día apareció una mujer más joven en su entorno, sonrisa nueva, conversación ligera, admiración fresca, y él confundió eso con destino. Empezó a comparar, a criticar a su esposa en silencio, a verle solo defectos, a creer que merecía algo mejor. Y cuando por fin decidió irse, sintió una mezcla de culpa y euforia. Pensó que estaba renaciendo. Su esposa lloró, por supuesto, y se rompió un montón. Sintió que se caía el mundo encima. No entendía por qué después de tocar fondo con un marido
que no la supo valorar. Bueno, ¿por qué le pasaba a ella? Pero ¿sabéis qué? Ella empezó a reconstruirse. Fue a terapia, volvió a verse con amor, retomó amistades, redescubrió sus talentos y aprendió a caminar sin pedir permiso para existir. Y poco a poco volvió a encenderse. Mientras tanto, la novedad del hombre empezó a oxidarse. La nueva relación pues ya no tenía ese brillo del principio. La admiración se volvió exigencia. La ligereza se convirtió en una superficialidad. Y empezó a sentir algo que no esperaba. Un gran vacío. Volvió a mirar las fotos antiguas. Volvió a extrañar la paz que antes no apreciaba. Volvió a recordar la sopa caliente cuando estaba enfermo. La llamada para saber si había llegado bien. La complicidad real, la profundidad, la pertenencia emocional. Quiso volver, pero cuando buscó a esa mujer, ya no encontró la misma. Encontró a alguien mucho más fuerte, más despierta, más consciente de su valor. Una mujer que ya no mendigaba amor. Una mujer que entendió que ser fiel no significa quedarse donde la desprecian. Y por primera vez, él vio en sus ojos algo que nunca había visto. Un cierre. No había odio, no había venganza, ni siquiera había un resentimiento escandaloso. Solo un cierre. Y ese cierre le rompió el alma, porque entendió que había perdido la única persona que realmente estuvo con él por amor. No por conveniencia, no por apariencia, no por emoción pasajera, sino por un amor verdadero. Pues esa lección es la que él aprendió, porque la vida no siempre castiga quitándote las cosas. A veces simplemente te permite conservar lo superficial y perder lo esencial. Y he ahí, cuando entiendes que hiciste el peor negocio de tu existencia. Otro ejemplo es el de una mujer que pasa años con un hombre pues muy noble, que deja de valorarlo porque siente que él ya no le hace vibrar como antes. Entonces empieza a buscar emoción en miradas nuevas, en conversaciones prohibidas, en la validación de sentirse deseada. Piensa que todavía puede jugar con un fuego sin quemar su casa. Hasta que un día la casa arde. Él descubre la distancia emocional, se retira con dignidad y decide rehacer su vida. Ella, al principio, siente liberación. Se convierte en una persona que se convence de que necesitaba eso para sentirse viva, pero con el tiempo le muestra que lo que ella llamó aburrimiento era estabilidad, que lo que ella llamó monotonía realmente era paz, que lo que ella llamó falta de chispa era amor maduro. Y entonces cuando ve que ese hombre ahora sonríe con otra serenidad, que alguien más lo trata con ternura, que ya no lo espera, comprende la magnitud de su ceguera. Porque perder a alguien que te amó bien no duele solo por la ausencia, duele porque expone tu inmadurez, duele porque revela la parte de ti que confundió la intensidad con amor, con la rutina, con fracaso. Duele porque te obliga a reconocer que no valoraste lo estable, lo real y lo auténtico. Y la lección de la vida llega ahí. Todo lo que no honras lo pierdes, todo lo que desprecias un día te hace falta, todo lo que das por sentado puede convertirse realmente en el reencuentro que más te persiga. Hay una sabiduría muy profunda en esto, y es que las relaciones largas no sobreviven por magia, sobreviven por conciencia, por elección diaria, por gratitud activa, por respeto, por la capacidad de seguir viendo al otro con otros ojos, con los ojos despiertos, aún después de tantos años. Porque amor no es sentir solo, amor es valorar, es notar, es cuidar lo que parece cotidiano antes de que se vuelva irrepetible. Es entender que una persona que te ama bonito no es un mueble emocional, que estará ahí eternamente hagas lo que hagas. Y también hay otra lección que es muy importante, y es que la juventud pasa, la belleza realmente es muy superficial y cambia, la novedad realmente se desgasta, pero la lealtad, la profundidad, la historia compartida, la ternura probada por años, eso tiene un valor incalculable que solo los sabios reconocen con el tiempo. Quien no lo reconoce aprende tarde, y quien aprende tarde suele tener ese dolor, porque aprende con humildad y con tiempo que realmente tenía que haber estado con esa persona. Cuando ves a alguien arrepentirse después de perder a su pareja, no siempre estás viendo solo tristeza. Muchas veces estás viendo el derrumbe del ego, la caída de una fantasía, la muerte de una versión bastante inmadura de sí mismo o de sí misma. Y aunque eso puede ser necesario para crecer, no siempre repara el daño causado.
Porque hay puertas que se cierran no por crueldad, sino por amor propio. Hay puertas que ya no regresan. No porque no hayan amado, sino porque aprendieron a no traicionarse más. Y cuando eso pasa, el arrepentimiento de otros se convierte en una escuela tardía. Pues la vida le dice entonces, ¿ahora entiendes? ¿Lo ves? Ahora ya sabes lo que significa esa persona en tu vida. Pero la comprensión no siempre trae de vuelta lo perdido. Y eso es una de las verdades más duras y más sagradas de la existencia de una persona. Valorar tarde es una forma silenciosa de fracaso, porque cuando algo era tuyo para cuidar y no lo hiciste, no basta con sufrir después. El sufrimiento no borra la negligencia emocional que hiciste. El arrepentimiento no reconstruye automáticamente la confianza que destruiste. Las lágrimas tardías realmente no sirven en el amor que mataste con tanta indiferencia. Pero sí te pueden dejar una lección. Y la lección es esta. Nunca creas que quien te ama bien lo hará para siempre sin romperse. Nunca confundas paciencia con eternidad. Nunca pienses que la persona que hoy te espera te comprenderá y te perdonará infinitamente. Nunca subestimes a quien ha caminado contigo en la oscuridad. Nunca cambies profundidad por apariencia, paz por ego y verdad por vanidad. Porque la vida observa y cuando llega el momento de enseñar no grita, solo revela. Revela a quien estuvo de verdad, revela a quien te amó con pureza, revela a quien se dejó cegar por la superficialidad, revela a quien perdió un tesoro por no saber verlo y revela también que a veces el mayor castigo no es que te hagan lo mismo, sino que tener que vivir sabiendo que lo que tenías todo y lo soltaste por vacío. Si hoy alguien está escuchando este podcast y todavía tienes a tu lado a esa persona buena, leal, amorosa, paciente, quédate con ella. No esperes a que se vaya. No le des silencios. No le des ausencia. No creas que en los brazos de otra o de otro va a ser mejor. Porque cuando el amor se va después de haber luchado, después de haber recorrido tanto tiempo como habéis recorrido, creedme que ya no vuelve a ser el mismo. Y si tú eres esa persona que fue dejada, subestimada, reemplazada o subestimado o reemplazado, escucha esto con el corazón bien abierto. Tú no fuiste poco. No eras difícil de amar, no perdiste valor porque alguien no supo verlo. A veces la gente rompe lo más hermoso que toca por no haber sanado lo suficiente y por no sostenerlo. Que alguien no te haya valorado a tiempo no habla de tu escasez, para nada. Habla de tu ceguera, de su ceguera. Habla de su inmadurez. Habla de su incapacidad para reconocer un amor profundo cuando lo tuvo enfrente. Y sí, la vida enseña, créeme. A cada quien le enseña en el idioma que más le duele. A unos les enseña con ausencia, a otros tal vez con soledad, a otros con culpa y a otros con el espejo brutal de ver florecer lejos a quien maltrataron de cerca. Pero enseña, siempre enseña. Así que, como reflexión final de todas estas historias que os he contado, valorar mientras tenéis, abrazar mientras podéis, mirad con gratitud antes de mirar con aburrimiento, cuidar antes de que sea tarde, amar con conciencia y recuerda que las personas más valiosas no siempre son las que más deslumbran al principio, sino las que se quedan contigo cuando la vida deja de ser brillante, porque el amor verdadero no siempre entra con ruido. No. A veces llega de una forma, de compañía constante, de paciencia y de ternura, de lealtad silenciosa. Y quien no sabe reconocer ese milagro, termina buscando toda la vida en rostros equivocados. Y cuando por fin entiende, todos esos rostros ya no le valen. Porque al final, la persona que más ha estado a su lado, ya no está. Espero que este podcast les haya gustado. Esta historia ha sido basada en una historia real, de la cual me han pedido que la comparta. Evidentemente no voy a dar nombres, pero espero que las personas se hayan sentido identificadas. Recuerden que se tienen que amar, valorar y respetar incondicionalmente.
que son valiosas, que tienen propósito y que siempre, 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 siempre son almas de luz. Gracias a todos y espero poder escucharles y verles en el próximo podcast. Déjenme en los comentarios qué os ha parecido y espero que paséis un buen día, tarde o noche, allá donde me estéis escuchando. Gracias a todos.